Vamos a comenzar entonces las clases de hoy, que es rocas sedimentarias clásticas. Ya vamos casi terminando lo que va a ser el programa y acercándonos a la fecha del examen integrador. Entonces, para que digamos quede bien claro, el lunes se va a poner a disposición el coloquio o el cuestionario de rocas metamórficas, ¿sí? Así que tienen todo el fin de semana para estudiar y para poder prepararse bien para el cuestionario. Bien, vamos a comenzar entonces con rocas clásticas. Vamos a tener dos clases de teoría de rocas sedimentarias. Vamos a ver hoy las clásticas. La semana que viene, el miércoles, sería una consulta sobre esta clase y el viernes tendríamos la clase de rocas sedimentarias químicas. Así que vamos a tener, la vamos dividido en dos para que sea un poco más corto, para que, o sea, puedan ver también, digamos, de forma más tranquila, más pausada, el, las rocas sedimentarias. Bien, para empezar a hablar de rocas sedimentarias, vamos a comenzar hablando de los procesos sedimentarios, o sea, los procesos que ocurren para generar o que ayudan en la generación de una roca sedimentaria. Bueno, ahí si se fijan abajo está el nombre del libro, ¿sí? Ciencias de la Tierra, el Tarbuk, que es el libro que le hemos dado para que puedan estudiar y preparar las clases, ya que es un libro que se encuentra en internet, lo pueden descargar en PDF, está en la plataforma Moodle, está como dentro de la librería, que es de acceso gratuito, ahí también lo encuentran. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar. Bien, en nuestra vida cotidiana, nosotros siempre tenemos la posibilidad de estar en contacto, ya sea en la naturaleza o en las zonas cercanas a los lugares donde vivimos, ¿sí? De estar en contacto con distintos tipos de roca. Yo acá le puse algunas fotos, algunas que son espectaculares, como esta, que lo que vemos es una roca sedimentaria que es un bochón, que tiene un tamaño considerable, es llamativo. Eh, Al lado, a la derecha, tenemos cómo un árbol ha crecido entre medio de dos rocas. Lo más probable es que este árbol en su crecimiento lo que ha hecho ha sido separarla, esa roca, partirla, romperla, separarla. Y bueno, van generando estas fotos, estas imágenes que son, digamos, muy vistosas para nosotros. Si no nos vamos tan lejos y cada uno puede recurrir a los recuerdos de cuando vamos a algún río, a algún arroyo que se encuentre cerca de nuestras casas, siempre tenemos la posibilidad de, en el fondo de ese arroyo, de observar como clastos, cantos, nosotros diríamos, digamos de una forma común, podríamos decir piedras, pero bueno, son restos de una roca. Podemos observar acá que hay toda una diversidad de tamaños, de formas, de colores, ¿sí? Esto siempre nos llama la atención cuando estamos en los ríos y bueno, quizás antes no teníamos las herramientas para identificarlas, ahora ya las tenemos, ¿sí? Ya cuando la próxima vez que podamos salir, cuando podamos salir después de toda esta pandemia y podamos ir a un río, a una playa, a un lago, vamos a poder reconocer si son rocas ígneas, si son rocas sedimentarias, si son rocas metamórficas, poder
determinar alguna característica que esté presente y nuestra visión hacia eso que era tan común, tan cotidiano, tan normal para nosotros, va como a cambiar de algún modo, ¿sí? Porque ya ahora vamos a tener como herramientas para leer esas rocas, para leer su historia, para conocer su historia. Acá a la derecha y abajo lo que ven es una foto del anfiteatro, que es camino a Cafayate. Quizás algunos de ustedes han tenido la posibilidad de ir, y bueno, es un ejemplo muy bonito de lo que son las rocas sedimentarias. Fíjense cómo nosotros podemos ver una capa arriba de la otra. Esto es como cuando uno parte una torta y puede distinguir distintas capas separadas por una superficie, que le vamos a llamar superficie de contacto, ¿sí? O de estratificación, ¿sí? Entonces nosotros vemos acá en este borde, el borde derecho de la foto se alcanza a ver con mayor detalle porque es lo que está más cerca, ¿sí? Hacia la cámara, ¿sí? Vemos cómo son esas superficies de contacto de un paquete sedimentario con respecto a otro, cómo también tienen características que les son propias, por ejemplo, ante el desgaste. Hay tramos que se desgastan exageradamente y otros no, otros sobresalen, ¿sí? Eso hace a la particularidad de la formación de cada roca sedimentaria. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ir descubriendo a lo largo de esta clase. También las rocas sedimentarias nos acompañan en todo lo que son los grandes obras, ya sea de ingeniería como de construcción de los siglos pasados, ¿sí? Como este arco que se encuentra acá, que está realizado en rocas carbonáticas, o como tenemos aquí, monumentos egipcios, ¿sí? O ya sean estos monumentos que se encuentran en la isla de Pascua, ¿sí? Entonces nosotros todo el tiempo estamos en contacto con algún tipo de roca, siempre estamos, digamos, son parte de nuestra cultura, son parte de nuestra vida cotidiana. Más de uno de ustedes tiene en la mesada de su cocina una mesada de un granito, o cuando van a una casa que sea colonial o de estilo colonial, pueden alcanzar a ver que las escaleras son de mármol, ¿sí? O cuando caminan por la calle pueden tener un vecino que tiene una vereda con lajas, ¿sí? Sí, siempre tenemos, o las areniscas, que también son muy utilizadas. Entonces nosotros en nuestra vida, siempre hemos estado en contacto con estas rocas. Quizás no sabíamos cómo llamarlas, quizás no teníamos cómo describirlas. Bueno, ahora ya tenemos todas esas herramientas, ¿sí? La Tierra, considerado en sí, en su generalidad, como un planeta activo, tenemos procesos que son internos y procesos externos. Cuando nosotros hablamos de los procesos internos, hablamos de que la obtención de la energía es desde el interior de la Tierra, ¿sí? Generada o evidenciada por lo que es el vulcanismo y la tectónica, entre algunos otros procesos, por mencionar los dos más sencillos o los que ustedes ya han podido ir teniendo contacto a lo largo del transcurso del dictado de la materia. En estos procesos internos se generan las rocas ígneas, plutónicas, volcánicas, y también se da lugar a la formación de las rocas metamórficas. Ahora, todo esto ocurre, como dijimos, en el interior de la Tierra, pero ¿qué ocurre en la superficie de la Tierra? Acá nosotros tenemos que se dan lugar a los procesos externos. Estos procesos externos, entre algunos de los
acciones que ocurren son la meteorización, procesos gravitacionales y la erosión. ¿Y qué es todo esto? La meteorización se entiende como la fragmentación de la roca, es una fragmentación, es una ruptura, es un proceso físico, ¿sí? Donde la roca que está siendo meteorizada sufre una desintegración, ¿sí? Esa sería la fragmentación física, ¿sí? Pueden haber eventos que solamente la alteren de forma física, es decir, que pasa de un mayor tamaño a un menor tamaño. Pero la meteorización también incluye en sus procesos una alteración química. A esta alteración química nos lleva a la descomposición de la roca, ¿sí? Esta descomposición puede ser total o parcial. Ya vamos a ir viendo de quiénes se comprenden estos procesos. Y todo esto ocurre cerca de la superficie o muy cerca de la superficie, ¿sí? En las zonas que están más cercanas a la superficie. Ahora, los procesos gravitacionales tienen que ver con la gravedad, ¿sí? Es una transferencia de rocas y suelo pendiente abajo, es decir, que lo que actúa es la gravedad, la fuerza de la gravedad, es la que va a generar el motor o la energía de movimiento para el traslado de estas rocas o del suelo. Y la erosión es la eliminación física del material. Es decir, que una vez que se producen los procesos de la meteorización y estos materiales quedan absolutamente todos sueltos, ¿sí? La roca queda desintegrada, rota, alterada, está suelta. Y la erosión incluye una acción activa, una acción dinámica. Y esta acción dinámica es la eliminación de estos materiales a partir de la acción del agua, el viento o el hielo. Hasta ahí han sido definiciones así para ubicarlos, para que la terminología que vamos a ir usando no les sea tan extraña, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a decir que los procesos sedimentarios son 5. El primero que actúa es la meteorización. Posterior, una vez que ocurre la meteorización, ya está en condiciones de ocurrir la erosión. Esto da lugar al transporte. Este transporte en determinado momento genera un depósito, y este depósito va a sufrir lo que nosotros llamamos una diagénesis. Bien, ¿cuándo ocurre cada uno de estos procesos? Bien, como acá tenemos acá en la imagen un perfil longitudinal que comienza con un cordón montañoso, o sea, un área positiva, un relieve positivo, que está surcado, ¿sí?, por ríos que pueden ser temporarios o no, y en esta zona donde nosotros al tener un relieve positivo, ya tenemos una energía dinámica que está actuando, ¿sí? Entonces es aquí donde va a ocurrir la meteorización mecánica y química, donde que esto provoca la desintegración o la disgregación de la roca que se encuentra expuesta en la superficie. Sobre estos depósitos comienzan a actuar la erosión, que es el movimiento, ¿sí?, la acción del movimiento de estos restos de roca, ¿sí?, de esta roca alterada, disgregada, que se mueve desde el lugar donde ha sido meteorizado hacia la zona donde va a ser depositada, ¿sí? Entonces comienza a actuar la erosión, que va a depender de la gente que esté actuando, si es el agua, si es el viento, si es el hielo. Eso va a estar en función del clima donde se esté produciendo esta meteorización. Bien, el transporte es llevado a cabo por
los agentes de transporte, ya dijimos el agua, el viento, el hielo, ¿sí? Este transporte va a durar o va a ser efectivo siempre y cuando la energía que necesita para transportar esas partículas que son de distintos tamaños, que pueden ser de milímetros o pueden ser de centímetros o pueden ser de un par de metros, que pueden pesar gramos, kilos o toneladas, ¿sí? Entonces va a depender de un equilibrio que está entre la energía del transporte y la capacidad de ese transporte de movilizar ese tipo de material. Cuando el transporte llega a la zona que nosotros vamos a llamar cuencas de depositación, ¿sí? Que es el sitio donde van a ir a dar todos los sedimentos, se produce entonces el depósito. El depósito se va a dar cuando este transporte ya no tenga la energía suficiente para movilizar ese material. El material llega, como en este caso sería una cuenca marina, llega, se deposita en el fondo, pero ciclo tras ciclo tenemos que se va depositando una capa sobre otra. Esto va provocando que exista una carga, un peso sobre estos estratos, y comienzan entonces digamos, la roca a sufrir los procesos de la diagénesis, o los procesos de la diagénesis, que son varios, vamos a ir viendo, pero lo más importante es saber que a partir del proceso de la diagénesis, todo este material que se encontraba suelto, que es un sedimento, que no es aún una roca, se va a convertir en una roca, ¿sí? Va a sufrir la litificación y se va a convertir en una roca. Bien, ahora vamos a ir viendo uno a uno estos procesos. Ustedes si necesitan hacer alguna pregunta, por favor me interrumpen o lo mandan por el chat. Así vamos avanzando. Bien. Bueno, entonces, como dijimos, el primero de los procesos es la meteorización. Entonces vamos a hablar de la meteorización física o mecánica primero. Y bueno, vamos a decir que lo más importante acá es que nosotros, a partir de la meteorización física, no hay una alteración de la roca, no hay una alteración química ni una alteración de minerales en la roca, ¿sí? Lo que se va a transformar a partir de la meteorización física son los tamaños, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, acá tenemos, por cambio de temperatura, tenemos un cuerpo rocoso donde durante el día y la noche existen, todos sabemos, distintas temperaturas. Hay lugares en el mundo donde esta amplitud de temperatura es muy marcada. Esos lugares son los desiertos, o las zonas áridas, semiáridas, ¿sí? Como la Puna. Entonces, quizás durante el día alcanzamos a tener 50 grados y durante la noche podemos llegar a los 0 grados. ¿Qué provoca esto en los minerales? Nosotros tenemos una roca que puede estar formada por minerales claros y oscuros, ¿sí? Los minerales claros van a reflejar, ¿sí? Van a refractar ese calor, pero los minerales oscuros lo van a contener, lo van a absorber. Y esto provoca que haya una dilatación, un aumento de volumen de algunos minerales con respecto de otros. Este hecho, que ocurre todos los días durante periodos muy largos, muy prolongados, lleva a que la roca termine generando microfracturas y a partir de ahí empieza a romperse en fragmentos más chicos, ¿sí? Pero en ningún momento dejó de tener la misma composición mineral ni la misma composición química la roca. Simplemente se digamos, adquiere un menor tamaño porque se va fracturando. Ahora, el mismo proceso
también se puede dar cuando nosotros pasamos de estar durante el día a una temperatura por encima de los 0 grados centígrados y durante la noche por debajo de los 0 grados centígrados, ¿sí? Esto puede ser zonas de tipo como la Patagonia, ¿sí? Climas fríos, ¿sí? Climas húmedos fríos. Entonces lo que tenemos es que durante el día la roca está a una temperatura mayor de los 0 grados centígrados, puede alcanzar a tener algún grado de humedad. Durante la noche, al bajar esa temperatura por debajo de los 0 grados, esa humedad se condensa, se cristaliza y comienza a romperse, comienza a generarse esas microfracturas que a medida que transcurre este evento, que ocurre todos los días durante periodos prolongados, estas fracturas se van haciendo cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos el efecto del agua y del hielo, ¿sí? La diferencia de volumen que tienen cuando están en estado líquido y cuando están en estado sólido. Entonces, el hielo durante la noche adquiere un mayor volumen, ¿sí? Y comienza a fracturar la roca. Entonces tenemos hasta acá que la meteorización física o mecánica se va a dar por cambios de la temperatura, por la acción de las heladas, pero también se puede dar por la actividad biológica. Y esto nosotros muchas veces lo vemos en las veredas cuando pusimos un lindo árbol y el lindo árbol creció de más y terminaron sus raíces rompiendo la vereda. Nosotros alcanzamos a ver ahí cómo es la fuerza que tienen, la actividad que tienen estas raíces. Bueno, lo mismo puede ocurrir en una roca. Nosotros acá en esta imagen, en el dibujito, tenemos un árbol que tiene raíces muy profundas, que puede llegar hasta atravesar la capa de suelo y llegar hasta lo que es la roca, ¿sí? El sustrato rocoso que se encuentra abajo, y las raíces comienzan también a generar este tipo de fracturas en la roca y obviamente no lo vemos así, no lo visualizamos, pero lo que sí nosotros podemos llegar a ver a largo plazo es que este suelo comienza a genera una evolución en el suelo al estar incorporando continuamente material rocoso. Bien, ¿alguna pregunta aquí? ¿No? ¿Sigo entonces? ¿Escuchan bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Bueno, acá vamos a ver con un poquito más de detalle lo que les decía yo, que es la fragmentación por el hielo. Es un proceso que se conoce como gelifracción. Acá tenemos un poco más de detalle en los dibujitos de arriba, cómo el agua se acumula en las grietas. Cuando ocurre la helada, el agua se congela y adquiere mayor volumen. Una vez que se extiende la fractura, ya los procesos son irreversibles en la roca, ¿sí? Comienzan un proceso de fragmentación. Fíjense cómo acá está un bloque de roca y cómo la nieve se ha acumulado en las grietas, y bueno, finalmente este bloque, su futuro es no sé, pasará a ser dos, de un bloque pasará a ser dos, y de ahí se continuará su disgregación, ¿sí? Acá tenemos otra vez dos dibujitos más para que se pueda ver cómo es el volumen que ocupa el agua y el volumen que puede llegar a ocupar el hielo. Lo importante acá es saber que son siempre ciclos repetitivos, ¿sí? No es algo que ocurre un solo día, sino son eventos que ocurren todos los días durante muchísimos años, durante miles de años, y van generando este tipo de alteración de la roca o fragmentación, ¿sí? Ese sería el material que se genera a partir de esta fragmentación. Siempre van a tender a ser angulosos, ¿sí? A tener como aristas, a ser bloques caóticos de distintos tamaños, y no tienen un ordenamiento. Ahora,
dijimos que la temperatura, también la expansión térmica o la temperatura, era que la diferencia de temperatura entre el día y la noche nos podían generar también una meteorización física. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Nosotros tenemos también una roca, como lo ven acá, un bochón, esto lo más probable es que sea una roca ígnea, ¿sí? Que está a la intemperie, es castigada por las condiciones atmosféricas, ¿sí? Entonces durante el día las altas temperaturas actúan de forma distinta sobre cada uno de los minerales, generando una expansión, en este caso genera la expansión de estos minerales que adquieren calor. Durante la noche las temperaturas bajan lo suficiente como para que se produzca la contracción, la liberación del calor del día, y esto va generando un debilitamiento en las partes más superficiales de la roca, y también al ser un proceso que ocurre todos los días, en determinado momento genera la ruptura total de la capa y la capa cae, ¿sí? Y el fragmento de roca cada vez va a ir más pequeño, como lo que estamos viendo acá. Ven que acá se ven como que ya tuvo la caída de varias capas, ¿sí? Entonces, lo que queda alrededor siempre va a tener un tamaño mucho menor, ¿sí? Y ya ese material que es producto de la meteorización está en condiciones de comenzar a ser movilizado. Bien, acá vemos un poco más de lo que es la actividad biológica. La actividad biológica, bueno, acá está representada por las raíces o las plantas, pero también pueden ser los animales, los microorganismos. Hay microorganismos o organismos que son excavadores, hasta incluso nosotros mismos provocamos meteorización en las rocas a partir de las actividades que llevamos a cabo, ¿sí? Bien, ahí tienen algunos dibujos de cómo actúan las raíces. Es muy llamativo, ¿no? A veces vamos caminando. Ayer venía precisamente caminando por un edificio que estaba a una cuadra de donde vivo, y entre la ventana y el marco de la ventana, de la parte de abajo y el piso, estaba creciendo un lapacho amarillo. Yo casi me muero porque pobre lapacho. Pero bueno, me imagino que habrá roto toda la vereda y estará llegando hasta el suelo, donde puede llegar a incorporar con las raíces un poco de agua y nutrientes. Y ahí seguirá el pobre lapacho porque es un edificio abandonado. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos bien entonces. Bueno, la meteorización química. En la meteorización química dijimos que acá van a actuar procesos que nos van a descomponer la roca. Ya la palabra descomponer ya nos dice de que hay algo que no sigue siendo lo mismo, ¿sí? Acá en la meteorización química se van a destruir las estructuras internas de los minerales, van a aparecer nuevos minerales. ¿Por qué? Porque se están cambiando todas las condiciones iniciales de la formación de esos minerales. Los minerales que forman la roca se forman bajo una condición de presión, temperatura. Cuando esa roca es exhumada, llevada a la superficie, se encuentra que está siendo atacada y en otras condiciones. Esta meteorización química entonces lo que ayuda y lo que provoca es esa destrucción. ¿Quiénes son los procesos químicos más importantes que permiten la meteorización química? Son la disolución, la oxidación, la hidrólisis y la carbonatación. A ver, dame un segundo, chicos. Listo. Bien, entonces, acá tenemos un pequeño cuadro que es un resumen, un flujo de ideas, un resumen, como quieran llamarlo,
donde tenemos la meteorización química, dice, es la destrucción de la roca por acción de agentes químicos. ¿Quiénes van a ser esos agentes que van a actuar o quiénes son los que permiten que exista esta alteración? Entre ellos está el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. Son importantes porque si para que actúe la disolución, tiene que haber presencia de agua. Para que se oxide un elemento, tiene que estar presente el oxígeno. El dióxido de carbono, ¿qué es lo que hace? Nos genera, al estar en presencia con agua, genera la formación de bicarbonatos. Esos bicarbonatos dan un grado de acidez al agua. Entonces, si nosotros tenemos minerales que son solubles bajo condiciones ácidas, digamos, van a entrar en solución, ¿sí? Entonces, estos agentes químicos, el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, son importantes a la hora de que pueda actuar la meteorización química. ¿Qué tipo de meteorización química conocemos o cuáles son las más importantes? Tenemos la hidratación. Cuando existe la hidratación, es la incorporación de moléculas de agua en la estructura mineral, entonces ese mineral va a aumentar el tamaño, ¿sí? Esto es muy común en las arcillas y algunos minerales por lo general algunos minerales sedimentarios dan, por ejemplo, la anhidrita, cuando se hidrata da yeso, ¿sí? Son los ejemplos de hidratación. Después tenemos oxidación, no todos los elementos se oxidan, el elemento que más rápidamente se oxida en condiciones atmosféricas es el hierro, ¿sí? Entonces necesitamos elementos metálicos para que se oxide, ¿sí? O sea, la presencia de hierro. Los procesos de disolución van a estar presentes o se van a dar si es que existen minerales que sean solubles, ¿sí? Que puedan entrar en solución con el agua. La carbonatación o carbonación primero es el ataque de las rocas carbonáticas, de las rocas calizas, ¿sí? Y del mármol también. Entonces, para que exista una carbonación o una carbonatación, el agua tiene que tener algún grado de acidez, y esa acidez se la da el dióxido de carbono. Entonces acá vamos a ir viendo algunos ejemplos, lo que es la disolución, uno de los minerales. ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? Disculpe. ¿La hidrólisis es lo mismo que la hidratación? No, no es lo mismo. No es lo mismo. La hidrólisis es cuando en la fórmula química del mineral lo que se incorpora son o iones hidrógeno positivo, o oxidrilos negativos, ¿sí? No se incorpora la molécula de agua completa. Cuando es hidratación, se incorporan moléculas de agua completas, H2O, ¿sí? Esa es la diferencia. Bien. La disolución. Disolución es, entonces necesitamos que exista un mineral que sea hidrosoluble, por ejemplo el que es hidrosoluble es la halita, se disuelve fácilmente en agua, y bueno, pero también se puede dar este proceso en algunos otros cloruros, como en la silvita, ¿se acuerdan? Ya lo vimos, la halita, silvita, en algunos nitratos, en algunos boratos, en los carbonatos, ¿sí? Y lo que vemos acá son una foto de cómo actúa el agua sobre la roca y va generando esa disolución de la roca, ¿sí? Es un ataque muy fuerte, va a depender también del ambiente, porque la disolución, supongamos que tenemos una halita, pero fíjense cómo en esta foto hay mucha vegetación, ¿sí? Entonces acá lo que se ve es que es una zona de mucha humedad, mucha lluvia. Entonces ese tipo de minerales que sean solubles no van a ser muy, muy atacados, ¿sí? En cambio, si nosotros estuviésemos en un ambiente seco, desértico, la halita sería inalterable, porque al no haber una presencia de agua, no entraría nunca en disolución,
¿sí? Entonces, por eso siempre la meteorización depende de las condiciones climáticas. Acá vamos a ver lo que es la carbonatación. La carbonatación, acuérdense que es el ataque de las rocas carbonáticas. ¿Quiénes son las rocas carbonáticas? Las que estén compuestas por calcita o por dolomita, ¿sí? Las rocas carbonáticas son fácilmente atacables, pero en aguas que tengan una débil acidez. ¿Sí? Entonces, ¿quién le va a dar esa acidez al agua? Nosotros tenemos que, todos alguna vez han escuchado hablar de las lluvias ácidas, ¿sí? Estas lluvias ácidas, ¿qué significa? Que la lluvia, perdón, que las nubes en la atmósfera tienen un contenido mayor digamos, al esperado de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se combina con la molécula de agua, libera un ion hidrógeno, ¿sí? Y nos genera un bicarbonato. Este bicarbonato es el que es capaz de robar el ion calcio de la roca y generar la solución, o sea, que la roca se disuelva, ¿sí? Bueno, ustedes con que sepan que no se les pide que hagan todo este formulerío, pero que sepan más o menos de dónde viene, ¿sí? Necesitamos que las lluvias tengan una cierta, o las aguas de los ríos que corren por estas rocas, tengan un grado débil de acidez, que es el que va a romper la estructura del mineral y lo va a disolver. Acá vemos algunos ejemplos, una foto, cómo se ve, ustedes vean cómo es como una superficie de corrosión, ¿sí? Es realmente un ataque de esta agua que está acidificada sobre la roca. Y se ve como si hubiese sido corroída por algo algo químico, ¿sí? Es eso en realidad. Y vemos acá abajo también cómo las rocas van quedando solamente fragmentos de ella. Esto antes tiene que haber sido toda una roca continua, pero con el paso de mucho tiempo, acá deben haber sido fácilmente un par de millones de años, ¿sí? Este relieve va evolucionando y se va alterando. También es muy común ver este tipo de noticias que salen a veces de vez en cuando, que dicen de una ciudad, cerca de la ciudad apareció de la nada no sé, un círculo y te muestran como estas fotos así que son de círculos que se están hundiendo. Bueno, todo lo que está aquí abajo de este relieve está formado por rocas carbonáticas. Y estos ambientes, la roca comienzan a disolverse y son ambientes que evolucionan siempre para más, o sea, finalmente todo esto va a terminar desapareciendo. No, difícilmente, a menos que haya un cambio climático global muy grande, podrían dejar de evolucionar este tipo de relieves que se conocen como relieves kársticos. Bien. En cuanto a la oxidación dijimos que necesitamos la presencia de minerales de hierro. ¿Qué minerales de hierro ustedes ya o que sean ferromagnesianos, han escuchado hablar en este tiempo? A ver, ¿quién me dice unos cuantos minerales? ¿Nadie? La magnetita. Puede ser. ¿Qué más? Se trata principalmente de minerales oscuros, ¿no? Sí. ¿Y de quiénes? Los máficos que eran... Ay, a ver, ¿cuáles eran los ejemplos? ¿Puede ser la biotita, profe? Puede ser. ¿Quién más? Turmalina. Puede ser. ¿Quién más? La siderita, pues. Ese ya es el producto de alteración. Más fácil. Ya dijeron que son máficos, que son oscuros. ¿Quiénes? La Orblenda, profe. Sí, ¿y quién más? Puede ser olivina, Sí, ¿quién más? Piroxenos. piroxenos y Basalto, profe. anfíboles.
hojita. ¿sí? Entonces van a ser todos los que son de la serie que, ¿cómo se llama la serie de Bowen? Que contiene al olivino, a los piroxenos, a los Serie anfosíboles. discontinua. ¿Cómo? Serie Continúa. discontinua. Sí, la serie discontinua. ¿Sí? Entonces fíjense cómo que estos minerales que son tan estables dentro de una roca ígnea, pasan a ser fácilmente alterables en una roca sedimentaria. ¿Sí? Entonces, para la oxidación lo que necesitamos son minerales que tengan alto contenido de hierro. Vamos a pasar de un hierro más 2 a un hierro más 3. ¿Sí? Uno de los productos de la alteración más común es la hematita. La oxidación es un proceso importante, hay una descomposición de estos minerales ferromagnesianos, ¿sí? Que son el olivino, peroxeno, la urlenda. El oxígeno en superficie, ustedes saben que se combina muy fácilmente. Ustedes dejan un clavo, un poco de agua a la intemperie, ¿y qué le pasó al clavo? Se oxida. Se oxida. Dejan un auto, una carroza, no sé, un auto, una bici, cualquier cosa que le llueva, le dé el sol durante un par de años. El hierro termina desapareciendo, ¿sí? Bueno, esa es la oxidación. Entonces, necesitamos no solo la presencia fíjense cómo la meteorización necesita de la presencia de determinado mineral más un agente que se encuentre, el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, y ahí recién pueden actuar. ¿Sí? Bien, acá tenemos lo que me preguntaban recién, la hidrólisis. La hidrólisis es entonces un proceso donde las moléculas de agua se disocian, se separan en hidrógeno y en hidroxilos, y estas son incorporados o destruidos, pueden ser incorporados en un nuevo mineral o pueden ser destruidos en la molécula de ese mineral. ¿Sí? Entonces ahí les doy el ejemplo, por ejemplo, de un feldespato potásico que termina convirtiéndose en un mineral que se llama kaolinita. Bien, y la hidratación es la incorporación de moléculas a la estructura mineral y se produce la ruptura de, de toda la estructura cristalina y el aumento de volumen ocupado por el mineral, que ya dijimos hace rato que pueden ser de la anhidrita que pasa a yeso, ¿sí? Un sulfato de magnesio, y anhidros y moléculas de agua que incorpora 2 moléculas de agua y se convierte en yeso, o pueden ser los minerales de arcilla, como la montmorillonita, la hilita, kaolinita. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Hoy ya terminamos la meteorización. ¿Vamos bien? Profe, no entendí Sí, bien profe. ¿Qué no entendiste bien? ese de hidrólisis. Hidrólisis. Bueno, no hay mucho para entender, explicar el proceso en sí, cómo ocurre, tampoco nos compete, pero vos tenés que la molécula de agua puede estar presente en tu mineral. Fíjate acá que dice feldespato potásico y tenés que es un sílico aluminato de potasio más, ¿sí? Es un sílico aluminato de potasio, más 2 iones de hidrógeno, más 9 moléculas de agua, ¿sí? Este es el feldespato, todo esto está presente en el ambiente, ¿sí? Atacando a la roca, y lo que vos vas a obtener es se rompe esta estructura, fíjate que acá es un sílico aluminato, ¿sí? Están los dos actuando, el sílice está actuando como un no metal, ¿sí? Al lado del aluminio. Cuando se forma, se altera por la hidrólisis, por la incorporación de estos iones en la molécula del mineral, ¿sí?
¿te acuerdas que dijimos que el agua se puede disociar en hidrógenos, o sea, en iones hidrógenos positivos, o en hidroxilos, que es el oxígeno y el hidrógeno en negativo. Ese positivo o ese negativo te está indicando a vos si tiene capacidad de recibir un electrón o capacidad de compartir un electrón, ¿sí? Bien, entonces, cuando se altera el feldespato potásico y se forma la kaolinita, acá deja de ser un sílico aluminato para ser un silicato, nada más, un silicato de aluminio. Acá fíjense cómo el aluminio dejó de estar actuando como un no metal y comienza a actuar como un metal. Ocupa otro lugar en la estructura cristalina, ¿sí? Otra posición, otra condición de cómo se vincula con el sílice. Libera los iones potasio, los libera, va a ir a formar a otro mineral, y también se forman lo que va a ser otro compuesto que también va a empezar a reaccionar con lo que esté alrededor para generar otro mineral, porque libera sílice, y que en realidad acá sería como un ácido, porque tiene hidrógenos a la par, ¿sí? Nosotros no le pedimos que se sepan estas reacciones químicas, simplemente que puedan decir que en la hidrólisis el mineral se descompone, ¿sí? Pasa de ser otro mineral. ¿Por qué? Porque se rompe esa estructura cristalina. Eso es lo importante, ¿sí? Si le pedimos un ejemplo, con que digan solamente que el feldespato potásico, por incorporación de iones oxidrilos, pasa a ser kaolinita, ya es suficiente, ¿sí? Eso es hidrólisis. En cambio, en hidratación, Bien, la hidratación es más, se incorpora a la estructura cristalina, se incorpora la molécula de agua completa, ¿sí? Es hidrógeno 2, oxígeno. Profe, ¿Sí? y en el caso que usted muestra ahí del feldespato potásico que pasa a ser kaolinita, ¿cómo nos damos cuenta de eso a simple vista? Porque la kaolinita tiene un color particular y este rosa tiene o sea, ahí empiezan a jugar las propiedades físicas del mineral, y porque eso se lo ve en el campo, o sea, ese tipo de alteración, ese tipo de meteorización se dan en áreas bastante grandes, y uno lo que hace es buscar, digamos, si vos, por ejemplo, vas caminando por el campo en un afloramiento y encontraste kaolinita, y te interesa buscar de dónde, digamos, cuál es la alteración, sabés que esa es una alteración por meteorización, empezás a buscar hasta encontrar la roca fresca que te está mostrando de dónde se aportó ese feldespato. ¿Sí? Es un trabajo de campo, son técnicas de trabajo de campo. Nosotros en muestra de mano no lo vemos, porque es difícil verlo, ¿sí? En una muestra chiquita que uno pueda tener en el aula, en la mano, no se ve. Eso se estudia haciendo salidas al campo. Muy bien, profe, gracias. Gracias. Bien, vamos a ver entonces, ahora pasamos al proceso de meteorización. Terminamos el proceso de meteorización, pasamos a la erosión. Y en la erosión tenemos, la erosión dijimos que era la eliminación física del material, ¿sí? Acá son agentes físicos, y acá ya no hay una alteración de la roca, ¿sí? En la erosión no hay una alteración química, sí puede haber todavía todo lo que sean procesos físicos, ¿sí? Ya acá ya no hay cambios de mineralogía, ni alteración de minerales, ni de estructuras cristalinas. Entonces, la erosión es un proceso físico, mediante agentes que son dinámicos, requieren de una energía dinámica, y esa energía dinámica la tienen el agua, el viento, el hielo. Involucra, primero, que es la obtención de un material que está suelto, el desgaste de la roca sólida por el choque, ¿sí?, contra ella de este material que se encuentra en tránsito. Ustedes vieron que cuando se levantan esos vientos que son muy fuertes,
y que levantan tierra, arena, ¿sí? ¿Y qué hacen cuando nos golpean? ¿Sí? Ese choque que generan pueden provocar un desgaste, bueno, si es algo muy tipo tormenta de arena, realmente si a un vehículo lo agarra una tormenta de arena, le desgasta totalmente la pintura, esmerila los vidrios, ¿sí? Muy poderoso el movimiento de ese tipo de partículas cuando chocan. Entonces imagínense lo que le hace ese mismo choque a una roca, ¿sí? Este material, este agente que se encuentra transportando un material suelto, que es abrasivo, ¿sí? Esa es la palabra, se vuelven abrasivos. Existe también dentro de este movimiento, dentro de lo que es los agentes dinámicos, existe un mutuo desgaste entre las partículas. ¿Por qué? Porque estas partículas chocan entre sí, chocan con el suelo, vuelven a levantarse, ¿sí? Entonces hay un desgaste entre las partículas y entre la partícula y la superficie donde van siendo digamos, azotadas, ¿no? Y finalmente hay un transporte, hay un movimiento, hay un traslado de un lugar a otro de todo ese material suelto. Bien, dijimos que podíamos tener que actuar el agua, el hielo, el viento. Pero ¿bajo qué mecanismo lo hace? Existen, yo acá voy a mencionar 4 mecanismos básicos nada más, no los vamos a mencionar todos. Tenemos como 4 mecanismos básicos, es el arranque, ¿sí? Es el hecho de que hay un material que está en estado de reposo y viene este agente dinámico y lo puede arrancar, sacar de la roca, ¿sí? Lo levanta, se lo lleva. ¿Quiénes pueden hacer eso? Es el agua y el viento, ¿sí? Perdón, el agua y el hielo. Pueden arrancar trozos de suelo, de roca y llevárselo. El viento no lo puede hacer. Ya vamos a ver por qué. Existe otro mecanismo que se llama abrasión. La abrasión es algo que choca, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que es algo abrasivo, ¿sí? Cuando estamos lijando algo, ¿qué estamos haciendo? Utilizando un material que es abrasivo. Entonces, la abrasión es eso, es el golpe de pequeñas partículas sobre una superficie que generan un desgaste. ¿Quiénes pueden producir abrasión? Ya tanto el agua, el hielo y el viento. De distintas formas, pero lo pueden hacer. Por disolución, el mecanismo de movimiento o de erosión por disolución solamente lo puede hacer el agua. ¿Quién es el agua? Son los ríos, los arroyos, la lluvia, ¿sí? La parte, cuando se producen las tormentas. Y por último, el mecanismo de la deflación. La deflación es un mecanismo que es esto de cuando corre mucho viento, ¿cómo se llaman? No me sale la palabra, pero bueno, el viento tiene como, no tiene una velocidad constante en toda su masa, sino que son como que tiene sectores que tienen mayor o menor velocidad, ¿sí? El viento cuando está a ras de superficie genera como filones, ¿sí? Como que hay sectores donde tiene mayor velocidad, y cuando tiene la velocidad suficiente y la energía suficiente, lo que hace es levantar las partículas que se encuentran en el suelo, y ese efecto o ese mecanismo le es propio al viento. Ni el agua ni el hielo pueden generar deflación. Entonces, tenemos 4 mecanismos y 3 agentes, ¿sí? Los agentes son el agua, el hielo y el viento, y los mecanismos son el arranque, la abrasión, la disolución y la deflación. Profe, Sí.
¿Puede volver a explicar el inciso 3 de lo que involucra? Lo que es el desgaste mutuo de los detritos rocosos en tránsito Sí, por contacto entre sí. sí, profe. Bien, eso es cuando, imaginemos, es más fácil cuando uno lo ve lo imagina con el viento, ¿sí? Ustedes tienen, porque a todos nos ha pasado alguna vez ver un remolino o quedar atrapado entre medio de un viento muy fuerte, ¿sí? Cuando vemos que el viento levanta tierra, levanta esas partículas de arena y de arcilla, las levanta, esas partículas se desgastan por chocar unas con otras. Eso es lo que te quiere decir, desgaste mutuo de los detritos rocosos en tránsito. Esos detritos son esas pequeñas partículas o esos granos de arena que está transportando el viento. Si lo hiciéramos al ejemplo con el río, en un río que hay, ustedes vieron que en el río hay rocas de distintos tamaños, ¿sí? Entonces, cuando existen las crecidas, el agua primero, ¿qué es lo que nosotros primero observamos? Que el agua se vuelve marrón, chocolate, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lleva una carga, ya pudo levantar todo lo que eran las arcillas, ¿sí? Todos los limos, ya los lleva incorporados, ya levantó arena el agua, ya tiene esa energía. ¿Y qué es lo que le queda? Empezar a mover las rocas, ¿sí? Que se encuentran en el lecho del río. Y ese es lo que es peligroso de las crecidas, porque cuando se empiezan a mover las rocas es cuando nosotros decimos, no, no te metas, no hay que ir porque está crecida, ¿sí? Ahí es donde se vuelve peligroso. Y este movimiento de las rocas transportadas por el agua van generando choques entre ellos. Ese es el desgaste mutuo, ¿sí? Entonces va a haber un desgaste de la roca sólida, que se encuentra, que se ya abajo, y lo que sea el material que se va movilizando, lo que está siendo erosionado. ¿Te queda un poco más claro? Igual ahora lo vamos a ir viendo un poco más. Sí, profe, me quedó más claro. ¿Y lo de deflación, cómo era? Disculpe. Mira, ahora lo vemos de nuevo lo que es la deflación. La deflación es la acción del viento. Por ejemplo, Ok. cuando nosotros tenemos la erosión eólica es la erosión por el viento, ¿sí? Es la acción del viento en áreas áridas y semiáridas. Entonces ustedes imagínense, o lo han visto alguna vez en alguna película, o han tenido la oportunidad porque viven cerca, o han estado visitando algún lugar que sea tipo así un desierto, un semiárido, o los que viven por la zona del Chaco, o los que pudieron ir quizás a la Puna, o a la zona de Cafayate, ¿sí? Donde tenemos zonas donde el viento es importante, ¿sí? Corre todos los días, se lo siente todos los días, en determinadas horas, ¿sí? Entonces esta acción del viento en estas áreas, va a generar distintos fenómenos. Va a generar corración. La corración es el choque del material del viento cargado de arena contra las rocas, ¿sí? Esa es la corración. La deflación es cuando el viento sopla sobre la superficie y levanta el material. Abrasión es el poder abrasivo, o sea, el poder de desgaste que genera. Esto, miren lo que está acá, ven estos cantos, este es un clasto que por la acción del viento, cuando va chocando, va puliendo esa superficie y le va generando una superficie más lisa, ¿sí? Esa es la acción de la abrasión, ¿sí? El viento cargado de partículas más finas va desgastando a una roca, generando una superficie de desgaste o una superficie bien pulida. La acción eólica es capaz de generar un modelado, ¿sí? Un relieve que tiene determinadas formas. Fíjense cómo acá nosotros vemos que el cuerpo rocoso
tiene así como escalones, ¿sí? Se presentan así como pequeñas islas, y esto es fruto de lo que el viento va desgastando a la roca y va generando formas que son muy particulares, ¿sí? Esto es producto de la corrosión, la deflación, abrasión. El material que es eliminado de esta zona rocosa es transportado y llevado hacia el lugar donde se dirige el viento, ¿sí? Si el viento corre desde acá, desde la izquierda a la derecha, acá desgasta, erosiona y se lleva el material fino y termina formando lo que nosotros conocemos como dunas o desiertos. ¿Sí? Eso es lo que hace la erosión eólica. Desgasta en un lado, ¿sí? Este material ya está meteorizado, está alterado, y la erosión lo que hace es sacar este material, movilizarlo y llevárselo. Fíjense que no hay vegetación, ¿sí? Entonces por eso también por eso hablamos de ambientes áridos o semiáridos, donde no hay una vegetación, no hay nada que le impida al viento que siga actuando. Y el viento actúa todos los días, muchas horas al día, durante miles, cientos o millones de años. Y eso va generando la evolución del relieve. Fíjense como acá tenemos en medio de una nada un pedazo de un bloque, ¿sí? Que está siendo desgastado, que está siendo pulido por el viento, ¿sí? Acá tenemos otra foto de lo que es la erosión eólica, en los ambientes en que se da. Fíjense que no hay casi nada de vegetación. La vegetación siempre es la que impide la acción de la erosión eólica, pero bueno, en este caso son ambientes áridos, semiáridos, entonces no tenemos presente ese impedimento. Bien. Otra erosión que vamos a sufrir o que vamos a ver ahora son las erosiones fluviales. La erosión fluvial es la que se refiere a la pérdida de material en zonas de ríos, puede realizarse mediante corrosión y acción hidráulica. Fíjense acá las fotos que tienen acá, tenemos dos fotos. Fíjense lo que es este cañón, ¿sí? Acá tenemos un río que se suelen llamar encajonados porque la misma acción de este río, de que erosiona, corroe, rompe, arrastra, todo lo que se encuentra en sus márgenes, en los bordes, va generando que cada vez esté más, su nivel esté más abajo. Entonces termina este río generándose como un cajón, o sea, queda encajonado, nunca más va a salir de esa ubicación, a menos que, bueno, haya un cambio tectónico importante y le permita realizar ese cambio, pero si es por su acción propia, este río lo único que le queda es empezar a comer este borde para ir eliminando su propia energía, y a medida que lo va haciendo, va rectificando su curso. Fíjense en esta otra foto, que no es un río de semejante envergadura, pero veamos cómo sí, igual, aun cuando es un arroyo pequeño, de pocas dimensiones, se nota que cuando adquiere un mayor volumen de agua, sí erosiona y sí va comiendo el relieve que se encuentra hacia su margen izquierdo, ¿sí? Eso es la erosión fluvial, ¿sí? Es la pérdida de material en la zona de un río. ¿Cuándo lo hacen los ríos? Cuando tienen la energía suficiente. ¿Cuándo adquieren esa energía suficiente? Cuando es la época de lluvia, cuando estamos en épocas de crecida. Por eso es que a veces en el verano nos damos con la noticia de que algún río se comió un puente, ¿sí? Es porque adquirió la energía suficiente como para erosionar las bases de la fundación del puente y romper toda la estructura. Bien, entonces, ¿qué es lo que va generando los ríos? Lo que van generando con el agua es el desgaste de su fondo, de los laterales, ¿sí? O sea, produce un ensanchamiento lateral, un desgaste en el fondo,
y el transporte de todo ese material sedimentario que se encuentra ven esas rocas que se encuentran de distintos tamaños, ¿sí? En el lecho, bueno, las arrastran, siempre en medida o en función de la energía que tienen en el momento. Acá vemos otra foto de lo que es la erosión hídrica, o la erosión del agua, ¿sí? A causa de una escasez de vegetación, ¿sí? Y también en una época, una escasez de vegetación, y esta ahora en este momento no tiene agua porque es época de sequía o época seca. Cuando llueve en el verano, se producen estas crecidas tan grandes o estas tormentas fuera del lugar, fuera de estas tormentas atípicas, son capaces de destruir los terrenos que son para cultivo, y se produce una pérdida de superficies para cultivo. Acá vemos otra, erosión hídrica, ¿sí? Donde vemos todo el pedregullo que va quedando, ¿sí? Cuando en las épocas de crecida los ríos llevan demasiada agua y escurren hacia cualquier lugar, y van empezando a ocupar espacios que no les son comunes, no les son naturales, pero bueno, lo hacen, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una. Sí. ¿A qué se debe el gran tamaño de la roca? De las rocas, digamos, que están así al lado de los ríos. El gran tamaño. Ujú. Bueno, el poder erosivo del río, ¿sí? Hay ríos que no tienen, va a depender de la pendiente del lugar, del tipo de roca que esté atravesando, depende de la cantidad, del volumen de agua, ¿sí? Entonces, si es un río que tiene mucha energía, la tiene que gastar de algún modo. Entonces ese desgaste de energía lo hacen o erosionando el fondo o erosionando los laterales. Cuando erosionan más el fondo que los laterales es cuando se empiezan a encajonar y se generan esas pendientes o esos cañones, ¿no? Como el famoso cañón del Colorado. También este tipo de relieves muchas veces están ayudados por la tectónica del lugar. Porque no es tan común verlos así, es más común ver ríos que tienen, digamos, un desarrollo más lateral que en profundidad. Bien, profe. Bien, Gracias. ni nada. Las plataformas de abrasión, se los menciono porque figura en el programa, pero bueno, las plataformas de abrasión o erosión por acción de la marea, fíjense que lo mismo que hablábamos de la erosión del agua en los ríos, también puede ocurrir en los mares, ¿sí? Los mares, hay algunos que son dominados por ola y otros son dominados por marea, ¿sí? La marea es un evento mucho más energético que el de las olas. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo evolucionan estos acantilados? Fíjense, yo acá en la foto, es hermosa esta foto de este acantilado, cómo ha ido evolucionando. Nosotros vemos, si vamos desde la derecha a la izquierda, vamos viendo todos sus estadios de evolución, ¿sí? Aquí ido quedando las marcas de ese macizo rocoso que se ha ido desgastando. Y acá en los dibujitos tenemos ordenado lo que podría haber sido esta evolución, ¿sí? Fíjense que, como nosotros acá en esta foto, el mar se encuentra muy lejos del acantilado, ¿sí? Este es el acantilado, y fíjense que hay una distancia importante hasta donde está el mar. ¿Por qué? Porque realmente ocurren de esta forma. Durante el día estamos en baja mar, entonces el agua del mar se aleja del acantilado. Pero ¿qué ocurre durante la noche? Durante la noche en alta mar, el mar se adentra, se acerca hacia el acantilado, hacia la roca, y lo hace con mayor energía. Genera oleaje, golpea la superficie, golpea las bases,
donde mayor fuerza va a tener va a ser en la parte, en el sustrato, en el contacto del lecho, del suelo, con donde comience el acantilado, entonces ahí tiene la mayor energía, entonces golpea, rompe, fractura la roca, se cae, se rompe esta primera parte, como lo vemos acá en el ejemplo, en el dibujito, tenemos que el oleaje golpea hasta que la rompe a la roca. Una vez que rompe la base, todo lo que se encuentre por encima ya está en un equilibrio inestable, ¿sí? En cualquier momento puede caer. Quizá al próximo día, quizá en una semana, quizá en un mes, va a depender del tipo de roca, va a depender de la evolución del acantilado, ¿sí? Quizá lo haga en años, quizá lo haga en miles de años. Pero bueno, la dinámica es así, rompe la base, todo lo que se encuentre por encima se encuentra ahora inestable, próximo a caer, sigue golpeando, sigue rompiendo la base, entonces cuando por gravedad se produce ya la fractura y la caída de ese material. Pero ese material no queda en el pie. ¿Por qué? Porque el mismo oleaje tiene tanta fuerza que se lo lleva. Entonces siempre nos va quedando una superficie limpia y una nueva superficie que golpear y que erosionar. Y así se va dando de forma paulatina el avance de estos acantilados, ¿sí? Por eso le puse yo paso 1, 2, 3 y 4. Cuando llegamos al 4, cuando termina de caer el macizo rocoso en el punto 3, es como volver a estar en el punto 1, ¿sí? Y continúa un ciclo de erosión que va a ser eterno, ¿sí? Mientras dure el macizo rocoso. Bien, yo creo que con eso terminamos. Ah, no, falta erosión glaciar. Erosión glaciar, ¿Profe? sí. ¿La erosión marina solamente ocurriría en los acantilados? No, pero es la única que van a ver como concepto ahora. La erosión marina ocurre también en las playas, en las zonas de litorales, en los deltas, Ah, bien, profe, ¿sí? gracias. Pero ahora solamente para que vean los casos más llamativos, digamos, los más complejos, para que puedan entender. Uy, me parece que no vamos a terminar hoy la clase. Bueno, erosión glaciar. Los glaciares tienen un movimiento muy lento, son capaces el hielo, ¿se acuerdan que veíamos hace rato que el hielo cuando se introduce en las grietas, se expande y puede arrancar, puede ir rompiendo las rocas? Bueno, imagínense eso, lo hacen los hielos del glaciar, que son cuerpos muy, muy grandes, de muchos kilómetros de longitud y de ancho de estos cuerpos de hielo, hacen este efecto en lo que es en las paredes de la roca y en el fondo, ¿sí? Entonces van generando estructuras que son muy típicas del valle glaciar. ¿Qué es lo importante de la erosión glaciar? Es que se transporta material de todo tamaño. Tamaños bloques, de toneladas, de pesos, tamaños arena, tamaños arcilla. O sea, tiene la capacidad de transportar absolutamente todos los tamaños, ¿sí? Pero es un movimiento muy lento y que no discrimina las granulometrías, ¿sí? Arrastra absolutamente todo lo que pueda. El colapso gravitatorio, bueno, es parecido a lo que ocurrió en los acantilados, ¿sí? Por gravedad pierden sustento los paredones rocosos y por gravedad caen. A veces puede ser producto de como en este caso, que es un arroyo que es temporal, o sea, solamente existe cuando hay una lluvia fuerte, una crecida, y en pocas horas desaparece, pero esas pocas horas, ese volumen de agua le fue suficiente como para romper y desestabilizar las bases, entonces ya después solamente actúa la gravedad para generar la caída de las rocas. El transporte. El transporte del material, ¿sí?
es el traslado, es el movimiento, ¿sí? Es la movilización de ese material, de ese sedimento, y que puede ser, va a ser también efecto de el viento, si es un transporte eólico, si es agua, si el transporte es acueo, puede ser fluvial, ¿sí? Puede ser marino, puede ser lacustre, puede ser por gravedad, puede ser el hielo, o pueden ser también los organismos, porque los organismos que viven en el suelo también pueden provocar el movimiento de fracciones mínimas, pero fracciones al fin, de material sedimentario que se moviliza de un lugar a otro. El transporte va a depender del tamaño del material, de la gente que esté realizando el transporte, ¿sí? ¿Qué es importante saber del transporte? Que durante el transporte, los clastos, los granos, las partículas que son transportadas van a sufrir transformaciones en su forma, en su tamaño y en su redondez. Eso es lo importante, ¿sí? El transporte afecta el tamaño, la forma y la redondez del material que está siendo transportado. El transporte por agua se realiza por distintos mecanismos, ¿sí? Acá tenemos un dibujo de lo que sería un río. Si nosotros pudiésemos ver un cubo, sacar un cubo perfecto del río, veríamos esto. Podríamos ver, por ejemplo, vamos a empezar, que dice acá, disolución. Es decir, que el agua está transportando sustancias que han entrado en disolución, ¿sí? Algún mineral que estaba en la roca, en el fondo, o en un clasto, o en las paredes, donde está transcurriendo el río, que pueden entrar en disolución, entonces el agua lo lleva disuelto, ¿sí? Serían, ¿cuál es la condición? Que ese mineral sea fácilmente soluble, ¿sí? Soluble en agua. Puede ir por flotación. ¿Quiénes van a ser los que van a poder ser transportados por flotación? Aquellos que tengan una densidad menor a 1, ¿sí? Porque sabemos que el agua tiene densidad 1, ¿no es cierto? Entonces, todo aquello que tiene una densidad menor a 1 van a poder ser transportados en flotación. Ramas, hojas, partículas, láminas de láminas microscópicas o milimétricas de algún material, ¿sí? De algún mineral que pueda llegar a tener una densidad menor al agua. En suspensión. ¿Quiénes van a ser transportados en suspensión? Suspensión van a ir aquellos que tienen un tamaño que es menor a 0,062 milímetros, o sea, las arcillas, ¿sí? Los limos van a ir en suspensión. Eso, cuando hay material en suspensión, nosotros vemos que el agua los transporta, vemos que puede adquirir un color rojizo, amarronado, ¿sí? A veces verde, depende del color del material que esté en suspensión, de esas arcillas y de esos limos. Ahora, entonces acá estamos hablando de materiales muy finos, ¿sí? Menos a 0,062 milímetros, o sea, imperceptibles al ojo. Pero hay otros materiales que pueden ir por saltación, por reptación o por rodadura. ¿Y quiénes van a ser? Los materiales que sean de mayor tamaño, ¿sí? Aquellos que el agua no los puede levantar y llevar en suspensión. Cuando son materiales que tienen clastos, restos de roca, fragmentos, ¿sí? Que tienen un tamaño que supere algunos milímetros, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es la rodadura? Es cuando ellos pueden rodar sobre sí mismos y van sobre el fondo, ¿sí? Van rodando. Evidentemente deben tener alguna forma que sea, que les permita rodar, porque un cubo no rodaría, ¿sí? Tienen que tener unas formas redondeadas o próximas o subredondeadas para poder ir rodando. ¿Quiénes pueden ir por saltación? Aquellos que en determinado momento el agua los puede levantar
los transporta un trayecto en el seno del agua, caen, golpean el piso, rebotan, otro tramo puede llegar a ser transportado en el seno del agua, vuelve a caer y vuelve a rebotar, ¿sí? Entonces eso es saltación, van como saltando en el fondo del lecho. ¿Y quiénes van por reptación? A quienes lo van arrastrando, reptando, como la viborita va reptando, ¿sí? Sin levantarse nunca del fondo, ni tampoco darse vuelta, aquellos clastos que sean planos, aquellos restos de rocas que sean planos, que tengan caras, alguna superficie plana, entonces no pueden rodar por su tamaño, no pueden saltar, entonces son arrastrados, ¿sí? Van reptando. Esa es la forma en que el agua transporta las distintas partículas. Cuando este río es capaz de transportar granos de arena, es porque tiene una energía mucho más importante, ¿sí? Tiene mayor energía. Cuanto más energía tenga ese curso de agua, más material va a poder transportar. Entonces el transporte va a depender del tamaño del material y también de la energía de la gente, ¿sí? La energía del agua en este caso. Bien. Veamos ahora cómo es el transporte eólico. En el transporte eólico se caracteriza porque tiene una baja competencia. ¿Qué significa baja competencia? Que no va a poder transportar a nadie que mida más de 2 milímetros. No va a poder transportar a materiales que tengan, o sea, solamente tiene un tamaño muy acotado, ¿sí? Va a poder transportar arcillas, linos y arenas. No puede transportar a nadie que mida más de 2 milímetros, ¿sí? ¿Cómo transporta? Lo hace muy fácil, muy parecido a lo que lo hace el agua, los tamaños que son mayores, o sea, los que están entre 1 y 2 milímetros, los transportará por saltación, ¿sí? También va a depender de la turbulencia del viento, ¿sí? Pero los va transportando, los levanta en su masa, ellos caen, rebotan y vuelven a ser elevados. Aquellos materiales que tienen menores a 20 micras, ¿sí? O sea, los más finos, los que miden menos de 0,062 milímetros, pueden llegar a ser transportados en suspensión, ¿sí? ¿Y a quiénes los va a llevar por rodamiento? A aquellos que tengan los mayores tamaños y que quizás puedan llegar hasta los 4 milímetros, pero para que puedan movilizar por rodamiento, necesita ser un viento de una velocidad muy constante, muy sostenida y de una alta velocidad, ¿sí? Hablamos de ráfagas de viento que estén por encima de los 60, 70 kilómetros por hora. Si no, no lo puede hacer, solamente llevará por suspensión el material. El transporte glaciar tiene, bueno, es un flujo que es plástico, ¿sí? Es muy viscoso, es lento, se mueve a pocos centímetros al año, no tiene turbulencia, porque así como es atrapado el material dentro de la masa de hielo, así se queda, no vuelve a moverse, a movilizarse, sino lo que se mueve es la masa de hielo, y lo que hace todo es realiza todo por tracción y suspensión. ¿Por qué? Porque los grandes bloques quedan suspendidos en la masa de hielo. La depositación, la depositación ocurre cuando nuestro agente de transporte ya alcanzó un equilibrio entre la energía que tenía y el material que estabas trasladando, ¿sí? Cuando ya vendría a ser como cuando ya perdió toda esa máxima energía que tenía de poder movilizar, levantar todo ese material, ¿sí? El depósito lo realiza cuando ya no tiene ese plus de energía que le permite seguir movilizando ese material. Entonces, en ese momento,
se produce la depositación. Cuando se produce la depositación de arenas, lo más frecuente es que se formen este tipo de estructuras, son dunas, montículos, ¿sí? Miren acá en una playa, tenemos los caracoles, ¿sí? Todas las conchillas abandonadas por el oleaje, que pueden llegar a ser movilizadas después en el alta mar, pero ahora cuando las olas se encuentran lejos, y tienen ya un tamaño suficiente que no han podido ser arrastradas mar adentro, son abandonadas. Igual que acá, Sí, ¿alguien preguntó algo? Bueno, vemos acá otra foto de un río, ¿sí? Donde vemos que el agua está casi transparente, ¿sí? No está movilizando absolutamente nada en suspensión, y tenemos todo el material que se encuentra en el lecho. ¿Sí? No está teniendo el río en este momento la energía como para movilizar ningún tipo de sedimento. Y lo mismo acá, ¿sí? Tenemos una planicie de inundación donde se ve húmeda, ¿sí? Y otra seca, o sea que en algún momento tuvo la suficiente energía como para ingresar, transportó, entró con material, pero en el momento que se quedó sin energía lo deposita y se retira, ¿sí? Eso es la depositación. Y finalmente llegamos a lo que es el proceso de la diagénesis, donde la diagénesis, nosotros una vez que dijimos que el material se deposita, es un proceso continuo, ¿sí? Año tras año, durante miles o millones de años, entonces una capa encima de otra de estos sedimentos va generando una sobrecarga. Esta sobrecarga, lo primero que va a hacer es generar una compactación, un reacomodamiento de ese material suelto, de ese grano, donde va a empezar a perder, porque cuando se deposita lo hace de forma, si bien tienen cierto orden, pero tienen todavía muchos espacios entre los granos, ¿sí? Pero a medida que se ejerce la sobrecarga, estos granos comienzan a reacomodarse, porque hay espacios que están vacíos, ¿sí? O están rellenos de agua, y estos se reacomodan estos granos y se genera una compactación. Al generarse la compactación hay una pérdida de espacio, una pérdida de volumen, esta sobrecarga continúa, y el agua que se encuentra, que todavía permanece en estos pocos poros que han ido quedando, estos espacios vacíos con aguas que están muy enriquecidas en los minerales que se encuentran alrededor, o que han entrado enriquecidos ya al sedimento, producen lo que nosotros llamamos la cementación. Es decir, hay una precipitación de un elemento, de un mineral químico, que nosotros lo vamos a llamar cemento. Este cemento lo que hace es ocupar esos espacios vacíos y actuar como un ligante, como un pegamento, por así decirlo, entre los granos de la roca. Estos procesos son los más importantes en lo que es la diagénesis por el momento. Son los que les vamos a pedir que ustedes sepan, ¿sí? Que durante la diagénesis ocurre una compactación, que es una pérdida de volumen en el sedimento, y una posterior cementación, ¿sí? La aparición de este cemento siempre es diagenético. ¿Qué le ocurre a la roca cuando le pasa? Sí. Sí. ¿Lo de la cementación es con los mismos sedimentos que se fueron transportando o cómo? Sí, por lo general sí es. Primero, son sedimentos, ¿no es cierto?, que pueden ser restos de distintas rocas, quizá algunos pueden ser, por ejemplo, si hiciéramos de cuenta que estos rosados son feldespatos y los grises son cuarzos, ¿sí? Al quedar agua atrapada aquí en estos espacios vacíos, en estos poros de la roca, estos feldespatos pueden reaccionar con el agua, ¿sí? Generar un nuevo mineral, o bien ellos mismos recristalizar y crecer de tamaño, ¿sí?
Entonces, ese reacomodamiento que hay va generando que haya una precipitación química. Ya sea, puede ser del mismo mineral o, en el caso, ¿sí? Si fuese el ejemplo este que decimos de feldespatos, también puede terminar generando esta compresión, que este feldespato a mí me dé una arcilla, que se transforme y me dé una arcilla, como la glauconita, ¿sí? Y me termina dando un cemento que es la glauconita. ¿Qué puede pasar también? Que la misma agua que entró acá a estos poros, en el momento, ¿no es cierto?, que se produce la depositación, se depositaron con un agua que ya estaba, supongamos que ya estaba ácida, ¿sí? Ya tenía dióxido de carbono, o ya tenía algún otro, algún mineral que venía en disolución, como por ejemplo un sulfato, un cloruro, ¿sí? Entonces cuando empieza el proceso de la sobrecarga, estas aguas empiezan también a sufrir esta presión. ¿Y qué es lo que van a hacer? Precipitar. Van a empezar a precipitar el mineral que tienen en disolución. Entonces este cemento puede ser una halita, puede ser un yeso, puede ser una calcita, ¿sí? Puede reaccionar con el sílice y pueden empezar a precipitar sílice, ¿sí? Entonces, por eso los cementos más comunes siempre terminan siendo el silicio, los carbonáticos como la calcita, la dolomita, el yeso, la halita, ¿sí? O alguna glauconita, ¿sí? Siempre terminan siendo como el cemento más común a precipitar. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. La diagénesis, al ser un proceso que ocurre con la sobrecarga y donde actúa la presión, ¿no es cierto?, de sobrecarga y la temperatura, tiene un límite. La diagénesis ocurre entre los 0 y los 300 grados centígrados como máximo, y una presión que va de 1 bar en superficie a 1 kilobar en profundidad. Una vez que se superan estos rangos, entramos en ¿qué? ¿En qué entramos? A ver, ¿quién me dice en qué entramos? Litificación. ¿Cómo? En un metamorfismo de bajo grado. ¿Sí? Vamos a entrar, una vez que se supera, exactamente, un proceso de metamorfismo. Muy bien, Agustín. Una vez que superamos esos límites de la diagénesis, comenzamos ya a entrar en los procesos de metamorfismo de bajo grado. ¿Sí? Entonces, la diagénesis tiene un límite y el límite está dado por un rango de temperatura y un rango de presión. Bien. ¿Qué hora es ya? 5:46. Bueno, no vamos a tener tiempo de ver todo lo que quería mostrarles hoy. Así que, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué viene después? Bueno, vamos a seguir hasta que sean las 6. Lo que sí, entonces, no les voy a dar el práctico hoy, porque a la final no les voy a terminar de dar rocas sedimentarias no me di cuenta que se había hecho tan largo, para poderles dar el práctico. Entonces, el práctico se los voy a dar el miércoles de la semana que viene. Lo que podría hacer es darles para que hagan, bueno, lo que vamos a hacer es, hoy ustedes, yo les voy a subir hoy la tarea, pero solamente van a hacer el experimento. Y lo vamos a discutir el experimento el miércoles. ¿Sí? El miércoles vamos a ver roca sedimentaria,
las clásticas, sí, nos va a dar el tiempo para hacer la clase y hacerlo bien, tranquilo. Vamos a discutir el experimento. El viernes vamos a ver, y ahí recién les voy a dar, las otras van a resolver, al finalizar el miércoles van a resolver los otros 2 puntos que son de rocas sedimentarias, clásticas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe. Bien. Y Bien, el profe. viernes vemos rocas sedimentarias químicas. Bien, entonces estamos de acuerdo, quedamos todos de acuerdo. Yo les subo hoy la tarea, pero van a hacer solamente el experimento. Y lo discutimos el miércoles de la semana que viene. Bien, perfecto. Bien, ya hemos hablado entonces de todos los procesos sedimentarios. ¿Y para qué hablamos de todo eso? Para poder entender que el origen de las rocas sedimentarias se origina a partir de todos esos procesos. Que primero tiene que existir una desintegración física de una roca, que puede ser por descomposición química de esa roca preexistente. Y si yo digo roca preexistente, me refiero a que puede ser una roca ígnea, una roca metamórfica u otra roca sedimentaria, ¿sí? A la cual le están ocurriendo estos procesos de desintegración física o descomposición química. Debido a los agentes externos, físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Los productos de esta transformación de esta roca son transportados a un ambiente de sedimentación. Este material depositado va a adquirir el nombre de sedimento, el cual inmediatamente comienza su camino a sufrir procesos de diagénesis que transforman la roca sedimentaria consolidada o sedimentita, ¿sí? Entonces nosotros partimos fíjense que volvemos al perfil con el que iniciamos la clase, donde tenemos un relieve positivo, rocas que están siendo meteorizadas, erosionadas, que van a ser transportadas hacia los distintos lugares. Pueden ser transportadas a un ambiente lacustre, pueden ser transportados estos materiales a un ambiente vaporítico, pueden ser transportados a un ambiente fluvial, a un ambiente de delta, a una playa, a un sistema eólico, al mismísimo mar, a la plataforma o al talud, ¿sí? Pero todos van a ir a parar, todos estos sedimentos que son inconsolidados, que están sueltos, van a parar a un ambiente de sedimentación. En este ambiente de sedimentación comienzan los procesos de la diagénesis, que van a transformar el sedimento en sedimentita o en roca sedimentaria. Entonces, todos los procesos para formar una roca sedimentaria son 5. Meteorización, erosión, transporte, depositación y diagénesis. ¿Sí? Son preguntas importantes que tienen que saber quiénes son. Resumido, cada uno armen una pequeña definición de un par de renglones de qué es meteorización, qué es erosión, qué es transporte. No hace falta que se hagan... yo hoy se los di así como muy amplio. Ustedes lo pueden hacer más resumido. Si van a hablar de meteorización física, digan que puede ser por temperatura, por la acción del hielo, la acción de las raíces, cómo ocurre en cada caso. Si van a hablar de la química, que es por oxidación, puede ser por carbonatación, por hidrólisis, por hidratación, pero así, cosas muy sencillas, ¿sí? Ármense, vayan haciendo sus apuntes, porque pueden ser preguntas para el examen integrador. Así sencillo como se los dimos, busquen la base del libro, lean, interpreten bien cada uno de los términos, aprendan. Yo sé que es muy denso todo esto porque son demasiados nombres, la geología es muy técnica,
yo necesito utilizar una palabra, no puedo utilizar cualquiera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vayan leyendo para que vayan incorporando vocabulario. Y bueno, vamos a llegar hasta acá nomás, y ya la semana que viene vamos a ver entonces rocas sedimentarias. Vamos a empezar con rocas sedimentarias clásicas. Profe, Sí. una consulta. En una de las diapositivas aparecía el transporte por organismos, ¿puede ser? Sí. Sí, eso se ¿Cómo da, sería ese transporte? ¿viste el suelo? Nosotros cuando tenemos un suelo, decimos una planta, un jardín, ¿qué es lo que viven ahí? Lombrices. Bueno, las lombrices generan un movimiento. Ellas movilizan todos los microorganismos, los organismos invertebrados que viven en el suelo generan un movimiento en las partículas más finas del suelo, ¿sí? Ellos van haciendo que las partículas, ¿por qué? Porque generan sus espacios de hábitat, sus lugares de comida, de túneles, hacen galerías, hacen un montón de construcciones para su vida, pero que en definitiva lo que ellas van haciendo es movilizar el material grueso hacia la superficie y el material más fino hacia lo más profundo, digamos, hacia el interior del suelo. Esa es la meteorización, la erosión que generan los organismos. Lo mismo ocurre en el mar, bajo el agua, en los lagos, hacen exactamente lo mismo. Los organismos, al generar sus espacios de habitáculo, van movilizando, van moviendo esos sedimentos y generando una mezcla a veces, o como te decía recién, generan que las partículas más gruesas queden en superficie y las más finas hacia adentro. Muy bien, profe, gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces yo subo esta clase, subo la tarea y ya saben, vayan, la tarea consiste, a ver, vamos a ir hasta el final, así se las explico cuál es el punto 3 que van a hacer. Bien, el experimento. El experimento sería el punto 4 y dice, material necesario, clastos o grava, de 1 a 3 centímetros. Lo que tengan, chicos, si tienen, salen al jardín o al patio y se fijan, grava, si no tienen de 1 a 3 centímetros, bueno, las que tengan, pero recuerden que las gravas son mayores a 4 milímetros, o sea que tienen que tener más de 4 milímetros. Necesitan 10, es como agarrar y salir a juntar 10 piedritas para jugar a la payana, más o menos, ¿sí? 10 individuos de distintos tamaños o iguales, lo que sea, lo que encuentren, pero que sean 10. Necesitan un poco de arena. Una taza, no sé, un tapercito, un poco, no necesitan mucho. Denme un segundo. Necesitamos una bandeja una bandeja transparente o un tupper, que con tal después lo pueden lavar, no hay problema, o un tupper pero que sea transparente, agua, una témpera, o si quieren usar un colorante natural también lo pueden hacer. Un colorante natural puede ser una anilina que tienen en la casa, un pimentón, no sé, lo que tengan ganas, ¿sí? O una témpera, si no tienen témpera. El agua es muy poquita, es solamente para ablandar la témpera, y lo que van a hacer es colocar en la bandeja transparente 5 de esas piedritas, de esos clastos. Plasto es una piedrita, una grava, si alguna vez han visto cuando bajan camiones de grava, ¿no es cierto?, para la construcción. Bueno. Ponen 5 de esos individuos, ¿sí?, en la bandeja, ponen la mitad de la arena, que se vean los individuos que sobresalgan de la arena, observen, ¿sí?, hagan una primera observación, pongan a las gravas que no se toquen entre sí,
o sea que no estén en contacto entre sí, agreguen la témpera un poco diluida, con un poco de agua. La idea es que eso que no inunde, sino que solamente llegue hasta cubrirla, pero sin inundar. Y vean cuáles son los espacios que está ocupando el agua. Fíjense vayan sacando fotos o vayan dibujando lo que están viendo, ¿sí? Una vez que terminen de hacer esas observaciones, ¿sí? Vean cómo se rodean los plastos con el agua, los granos de arena, cómo se rodean con el agua, incorporen el resto de los individuos o piedritas que juntaron. Ahí los pueden tirar al azar, pueden estar tocando, no tocarse, ustedes vean, ¿sí? Y vuelvan a observar y a dibujar. ¿Sí? Lo que ustedes van a crear con eso es una roca sedimentaria, con componentes. Ya lo vamos a ver después. ¿Quiénes son los componentes? ¿Cómo se llaman? ¿Y qué es lo que están observando? ¿Sí? Con al hacer ese experimento. La idea es que ustedes puedan visualizar cómo se ocupan los espacios, ¿sí? Cómo los espacios empiezan a ser ocupados con partículas que son de distintos tamaños. La grava tiene un tamaño que va a tener de centímetros, la arena siempre son menores a los 2 milímetros, ¿sí? Y el agua obviamente va a ir a ocupar los espacios porales. Entonces esa es la idea, que ustedes puedan hacer esa observación. Y lo vamos haciendo como hicieron lo de la alita, ¿se acuerdan? ¿Sí? Van compartiendo si quieren o lo discutimos directamente el miércoles. Muy bien, chicos, los libero. Son las 6 en punto. Muchas gracias por estar. Una consulta, Sí. profe. Sí. ¿Cuántos días lleva a hacer este experimento? No, es un rato nada más. Lo haces, no te va a llevar ni media hora, lo haces y vas anotando lo que vas observando, dibujás, sacás fotos, ustedes vean qué es lo que hacen. Hay gente Pero, que... ¿cuántos días de un día. experimentos son? No, es un día. No tiene que, esto no tiene ni que crecer ni nada. Lo terminaste, si ya anotaste todo, ya sacaste tus fotos, tira todo, lava el plástico, le lava la bandeja y se terminó. ¿Sí? Lo hacen Bien, profe. una vez y, bueno, si alguien lo quiere hacer varias veces y probar cómo resulta con menos arena, con más arena, por eso es un experimento, ¿sí? Yo se los dejo a ustedes. Con lo de la alita fue fabuloso, hicieron cosas muy lindas, que lo vamos a volver a ver la clase cuando veamos químicas, ¿sí? Ahí lo vamos a volver a discutir, porque estuvo muy lindo lo que hicieron. Entonces se me ocurrió que podían hacer esto ahora con lo de las sedimentarias plásticas. Sí, cualquier cosa mandan mensajito por el WhatsApp, si tienen alguna duda, ¿sí? Profe, Sí. entonces usted sube el trabajo práctico ahora, pero solo tengo que hacer el experimento nada más. Así es, solo el experimento. Bueno, y después, digamos, y para entregarlo completo el trabajo práctico, ¿cuándo tenemos que hacerlo? No me manden nada, ¿no? Lo hacen el experimento y cuando recién el miércoles, ¿sí? Terminemos de dar la clase de plásticas, sí. Ahí completan, ahí sí van a tener unos cuantos días para terminar el trabajo y entregarlo todo completo. Bien, profe. ¿Sí? No lo manden repartido, sino Muchas cuando gracias. lo tengan completo, recién ahí lo mandan, ¿sí? Así va a ser más fácil para que yo lo conozca. Sí, profe. Bien. Bueno. Bien, muchas gracias. De nada. Nos vemos el miércoles. Bueno, profe, hasta luego, gracias. No, profe. Chao, hasta luego. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao. Buen Hasta fin de luego. semana. Estudien para el lunes.